En nuestra cultura moderna estamos viviendo una situación bastante rara. Tenemos más información que nunca acerca del sexo y del matrimonio, y sin embargo tenemos más problemas matrimoniales y divorcios que nunca. Obviamente algo está andando mal, algo no funciona. No es suficiente decir que estos hogares necesitan a Dios, porque incluso muchos matrimonios cristianos de hoy en día se están desmoronando. El hecho de que un hombre y una mujer sean salvos no es garantía de que su matrimonio triunfe. El matrimonio es algo en el cual tenemos que invertir tiempo y esfuerzo. El éxito no es automático, hay que currárselo. Este mensaje es para matrimonios, este mensaje es para ti esposo, para ti esposa que estás escuchando este programa, que estás escuchando esta reflexión. Hace unos meses os presentábamos la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Puedes encontrar el estudio bíblico en la lista de reproducción de este canal de YouTube de Radio Solidaria, en estudios bíblicos, y verás el tema deberes conyugales. No sé en qué estado puede estar tu matrimonio hoy en día. Lo que sí sé es esto. Tú eres un diseño de Dios. Tu matrimonio se puede convertir en lo que tú siempre has soñado que sea. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo puedes edificar tu matrimonio para que éste resista las tormentas de la vida? ¿Cómo puedes tener un matrimonio sólido que dure para toda la vida? La respuesta es Dios, edificando tu matrimonio de acuerdo a los planes que Dios nos da en su palabra. En las Escrituras Dios nos ha dado los principios necesarios para edificar un matrimonio que pueda resistir el paso del tiempo. Principios que pueden producir un matrimonio que no solo va a sobrevivir, sino que va a dar fruto, va a florecer. En nuestro mundo actual hay muchos motivos por los cuales los matrimonios luchan, batallan. Uno de ellos es la gran confusión que existe acerca del rol de los esposos y las esposas. Dios nos da instrucciones bien claras en la Biblia. Otro de los motivos por los cuales muchos matrimonios batallan hoy en día es porque vivimos en una cultura que profesa que apenas el matrimonio no parece funcionar, ya te están diciendo que sal corriendo. Ve a la Corte de Justicia, pide tu divorcio. Quédate con una parte del dinero, quédate con una parte de los bienes y listo. Un fin de semana un padre ve a los hijos, el otro fin de semana la madre se queda con ellos. Los esposos y las esposas se dan por vencidos. Muchas veces nos olvidamos de quién inventó el matrimonio. El matrimonio fue idea de Dios. El matrimonio no es un contrato humano que se puede romper cuando a uno le dé la gana, no. Es un convenio establecido por Dios, es un convenio supremo. Es una relación muy por encima de todas las otras relaciones. Y ese convenio establecido por Dios requiere compromiso total. Y como Dios inventó el matrimonio, Él es la autoridad máxima. Él es la autoridad de cómo edificar un matrimonio que va a durar para toda la vida. Él sabe mejor que nadie los fundamentos que necesitas para que tu matrimonio florezca. Lo curioso de todo es que puso estos principios en un libro, el Manual del Matrimonio, que te va a guiar a la clase de matrimonio que tú quieres tener. Ese manual es la Biblia, es la palabra de Dios. Tú te estarás preguntando, ¿qué sabrá la Biblia de cómo edificar un matrimonio sólido en este siglo XXI? Tú podrás pensar que la Biblia es un libro anticuado, pasado de moda, pero yo te garantizo que no lo es. En la Biblia puedes encontrar la solución a todos tus problemas. No solo es un manual de cómo llevar adelante un matrimonio, es un manual de cómo ser fiel en las finanzas, en la economía, cómo ser fiel a tus amigos, cómo ser fiel en el trabajo, cómo demostrar amor. La Biblia es ese manual que tú y yo necesitamos en nuestra vida, es el manual que nuestra casa, nuestro hogar necesita. La Biblia le habla a nuestras vidas hoy, con una relevancia increíble. Te revela los fundamentos del plan de Dios para el matrimonio para que prospere.
En este canal de YouTube que tenemos de Radio Solidaria, tenemos una sección, un programa que se titula Familia a la Mira. Y es un programa donde varios matrimonios hablan, charlan sobre problemas que surgen en el hogar, a la hora de criar los hijos, a la hora de la relación entre el esposo y la esposa. Te invito a que puedas seguir estos programas porque son de edificación para las vidas. Y si tú estás teniendo algún tipo de problema en tu matrimonio, te invito a que sigas estos programas. Yo no soy la persona adecuada, ya que yo no estoy casado. Pero nuestros compañeros a través de este programa te pueden aconsejar. Pablo Getty, no sé si lo conoces, conocido en su época como el hombre más rico de la tierra, dijo: daría toda mi fortuna por tener un matrimonio feliz. Qué triste, ¿no? Getty tenía todo el dinero del mundo. Tenía todo lo que el dinero puede comprar, excepto un matrimonio feliz. Por eso esta reflexión la quiero dedicar al apóstol Pedro. Porque Pedro en esta carta, en su primera carta, habla sobre los deberes conyugales. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Damos un salto, versículo 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. En el año 1981, el mundo entero vio como el príncipe Carlos y Lady Di, o Diana, Lady Di es como la llamaban, se casaban. Gran pompa, gran solemnidad, lo hicieron en la Catedral de San Pablo en Londres, fue una boda de cuento de hadas, 3.500 invitados, una audiencia estimada de 750 millones de personas viéndolo por televisión. Fue una boda espectacular, bellísima, una boda inolvidable. Pero ¿cuánto duró su matrimonio? Desgraciadamente terminó convirtiéndose en solo comidilla para los tabloides. Y bueno, ya sabemos el suceso final con Diana, con Lady Di. La realidad de las cosas es que mucha gente le dedica más tiempo a los preparativos para el gran día del matrimonio que preparando y trabajando en el matrimonio mismo. Tener un matrimonio sólido y saludable no es un accidente, no sucede por casualidad. Hay que trabajarlo todos los días. Y Pedro nos está diciendo, en esta primera carta, capítulo 3, versos del 1 al 6, que las esposas se tienen que someter a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, está hablando de esposos inconversos, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes, de las mujeres, que por sus palabras. Pedro dice aquí que las esposas se tienen que someter a sus esposas. Y cuidado, no vamos a malinterpretar lo que dice la palabra de Dios. Y más viendo cómo está la situación hoy en el mundo con el tema de la violencia de género. El tema de la sumisión no es un tema favorito. Pero quiero que sepan que la sumisión es uno de los conceptos más malentendidos en la iglesia hoy en día. La idea de la sumisión con respecto a lo que dice la palabra de Dios es siempre en el contexto de la sumisión mutua. Esta sumisión mutua es entre esposas y esposos, así como entre los cristianos, unos a otros. La sumisión no es solo para las esposas. La sumisión es para todos los cristianos, sin excepción. La palabra de Dios nos está diciendo claramente que tenemos que someternos unos a otros, porque la sumisión es ceder nuestros derechos para el beneficio de otros. Por eso Efesios capítulo 5, verso 21 dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y lo vamos a leer en otra versión, para que se nos haga más fácil de entender.
Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En el matrimonio la sumisión no comienza con la mujer, comienza con el esposo, que amorosamente guía a su esposa. Así como Cristo ama a la Iglesia, así los esposos deben amar a sus esposas. ¿Conoces de algún otro acto de sumisión más increíble en la historia del mundo que cuando Cristo se sometió a sí mismo a morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados? Jesús se negó a sí mismo, negó sus propios derechos y voluntariamente fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Esa es la clase de amor que el esposo debe de tener por su esposa. Debe de amarla, guiarla en el vínculo, en belleza de compromiso cristiano. Cuando un esposo ama a su esposa de esta manera, la respuesta natural de la esposa es de amar, de respetar a su esposo. Nosotros también debemos de corresponder a Cristo de la misma forma. Nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amarlo, adorarlo y seguirlo, y sí, someternos a Él porque sabemos cuán apasionadamente nos ama. Cuando un esposo ama a su esposa abnegadamente, incondicionalmente, sin reservas, como Cristo ama a la Iglesia, entonces la esposa puede corresponder en amor, porque ella sabe que es realmente amada. Desgraciadamente, esta clase de amor no es la predisposición natural del hombre. Y esto está creando tensión en el matrimonio, está creando tensión entre los sexos. Esta tensión tiene sus raíces en el jardín del Edén con Adán y Eva. Por causa de la rebelión, por causa del pecado, ellos decidieron hacer las cosas a su manera, en vez de hacerlas a la manera de Dios. Y como resultado, como consecuencia de esa acción, la maldición del pecado cayó sobre la humanidad. Cuando Dios le explicó a Adán y a Eva acerca de las consecuencias de su pecado, tuvo una palabra en particular para la mujer. Le dijo básicamente: Eva, ahora las cosas van a ser bien diferentes para ti y para Adán. Génesis capítulo 3, verso 16. Dios le dijo a Eva: tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. La palabra deseo es una palabra hebrea que significa literalmente dominar o controlar. Dios le estaba diciendo a Eva y a toda mujer que viniera después de ella que ahora ella tendría la predisposición egoísta de querer controlar y dominar a su esposo. Y asimismo Adán, debido al egoísmo del pecado que nació en él, ahora tendría el deseo de gobernar y dominar su casa. Hoy en día vivimos con las implicaciones de esta maldición en nuestros matrimonios. Es una inclinación nacida del pecado, donde el hombre y la mujer tienen que dominarse el uno al otro. A raíz del pecado del hombre y la mujer, como hijos de Adán e hijas de Eva, todos nacemos con esa inclinación egoísta que dice: ahora voy a vivir para mí mismo. Y la forma que esta inclinación se expresa en el matrimonio es la del esposo de querer controlar, dominar, gobernar a su esposa. Y también de la esposa, de querer dominar y controlar a su esposo. Esta propensión al egoísmo es obvia en muchos hogares de hoy en día. Los esposos y las esposas están viviendo para sí mismos en vez de someterse al plan de Dios. La manera de Dios es la sumisión mutua entre el esposo y la esposa. Es el único antídoto al egoísmo, obedecer el mandato de la Escritura que dice que debemos someternos mutuamente el uno al otro. Esto significa que un hombre debe de amar a su esposa y expresarle ese amor a ella. Él debe de querer someterse a ella y sacrificarse por ella. Él debe estar dispuesto a morir por ella, por su esposa. Para la esposa esto significa corresponderle a su esposa de la misma manera, negándose a sí misma, sometiéndose a él. Debemos de morir a diario, a nosotros mismos, a nuestros propios deseos egoístas. Si queremos que los matrimonios florezcan, nuestros deseos egoístas deben desaparecer. ¿Quieres que tu matrimonio florezca? ¿Que dé buen fruto? Desecha el egoísmo de tu vida. Que el egoísmo no entre en tu matrimonio.
Nuestros deseos egoístas siempre querrán controlarnos. Y es bien importante notar que la palabra de Dios nos enseña que las mujeres se deben de someter a los hombres en la sociedad en general. El concepto de la sumisión es siempre en el contexto de la familia. Y en la Biblia vemos que las mujeres fueron jueces, gobernantes, profetas, líderes empresariales. La mujer obviamente puede hacer esta función en la sociedad. No hay ningún fundamento bíblico que diga que de alguna forma el hombre es superior a la mujer. Así que el problema de la sumisión no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad. Tiene todo que ver con el rol y la responsabilidad del esposo y la esposa en la relación matrimonial. La sumisión no sugiere que la mujer se vuelva un felpudo, ni tampoco sugiere que ella debe ser dominada, controlada por su esposa. Más bien es algo que Dios requiere de ambos, del esposo y de la esposa. Así como nosotros amamos y nos entregamos a Cristo en sumisión, asimismo debemos de someternos el uno al otro. Ahora bien, ¿qué es lo que el esposo necesita de su esposa? Si la sumisión es algo que Dios requiere de ambos, ¿qué puede hacer la esposa para satisfacer las necesidades de su esposo? Un esposo necesita que su esposa lo respete, lo considere, lo honre, lo prefiera, que note su presencia, que lo estime, que crea en él. Lo que él no necesita es una esposa que le pierda el respeto, que lo insulte, que lo critique, que no lo apoye, que no satisfaga sus necesidades. Dios creó a la esposa para ser la ayuda idónea del esposo, del hombre. La función de la esposa es complementar a su esposo. Esto es así, esto es verdad, y esto es una realidad. Los hombres necesitamos a alguien que crea en nosotros, que nos aliente, que nos ayude a ser todo lo que Dios nos ha creado a ser. ¿Son las mujeres inferiores a los hombres? No. Mucha gente cree que la sumisión es una admisión de inferioridad. Las mujeres no son inferiores a los hombres. Cuando la Biblia habla acerca de la sumisión, no habla de inferioridad. En la primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 3, Pablo nos ayuda a entender que esta verdad es clara todavía, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. ¿La cabeza de Cristo es Dios? Puede que estés pensando, yo pensaba que la Biblia enseñaba que Jesús es Dios, que es igual a Dios. ¿No dijo Jesús, yo y el Padre somos uno? ¿Y quien me ha visto a mí ha visto al Padre? Lo dijo Jesús, efectivamente. Así que, ¿cómo puede ser Dios la cabeza de Cristo? No quiere decir que Dios Padre es superior a Dios Hijo o que Dios Hijo es inferior a Dios Padre. Más bien, en la primera carta de Corintios capítulo 11, Pablo dice que Dios Hijo se humilló a sí mismo en su humanidad y sometió su voluntad a la voluntad y al plan del Padre. Jesús es completamente y totalmente igual a Dios. No es cuestión de inferioridad, sino de ponerse bajo el liderazgo del Padre. Así que cuando se dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como Dios es la cabeza de Cristo, esto no implica o sugiere que la mujer es inferior al hombre, o que el hombre es superior a la mujer. No, de ninguna manera, que no te engañen. Más bien indica que la relación dentro del rol y el contexto de un matrimonio cristiano, en que la esposa se someta al liderazgo y guía de su esposo, es esta. Si te vas a someter a tu esposo como Dios manda, hay que comenzar con la actitud adecuada. No es una actitud que dice, me someteré a este hombre, aunque me muera, no. Más bien teniendo un espíritu alegre dices, yo amo a Dios, yo amo a mi esposo y amo a mi familia y voy a vivir mi vida a la manera de Dios y no a la mía. Esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Este es un pasaje crítico, ¿eh? Nos recuerda que la sumisión comienza con una disposición de compromiso, aun cuando el matrimonio no sea ideal.
Aquí Pedro no autoriza a la mujer a que deje a su esposo por no ser creyente o por no ser un cristiano sólido, ni tampoco le da permiso para sermonearlo. Más bien ella debe de amar a su esposo viviendo una vida devota, una vida amorosa, para poder atraerlo a Cristo. Si tu esposo o tu esposa no es creyente, no trates de agobiarlo a que entre al reino de Dios. No le pongas folletitos del Evangelio en su maletín. O no le digas que lea la Biblia todos los días. O cuando se vaya a trabajar. No le cites las Escrituras constantemente, no. Con tu conducta, con tu testimonio diario, tu esposa y tu esposa pueden conocer a Cristo. Son el carácter y la conducta de la esposa las que ganarán al esposo perdido. No las discusiones. Ella lo ganará con bellas virtudes como la sumisión, la comprensión, el amor, la bondad, la paciencia. Estas cualidades no se fabrican, son fruto del Espíritu Santo que viene cuando nos sometemos a Cristo. Esposo, ama a tu esposa. Esposa, ama a tu esposo. Vive para Cristo y deja que tu esposo o tu esposa vea la diferencia que Jesús está haciendo en tu vida y por la gracia de Dios, él o ella se unirá a ti en la fe. Uno de los grandes ejemplos de una esposa y madre devota en la historia del cristianismo es Mónica, la madre del famoso San Agustín. Dios usó el testimonio, las oraciones de Mónica para ganar tanto a su hijo como a su esposo para Cristo, aunque su esposo no se convirtió hasta poco antes de morir. San Agustín escribió en su famoso libro Confesiones lo siguiente: ella, hablando de su madre, le servía como a su Señor y diligentemente procuró ganarlo para ti, predicándote ante él por su conducta, con la cual tú la adornaste, haciéndola reverentemente bondadosa para con su esposo. Qué increíble testimonio, ¿verdad? Seguramente ahora mismo hay algún matrimonio donde uno de los dos es inconverso, donde uno de los dos no cree en Dios. Esposa o esposo, gánate a tu esposo o a tu esposa a través de tu testimonio, a través de tu conducta diaria. Y siguiendo con el pasaje, Pedro sigue hablando de los adornos, ¿verdad? Versículo 3, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno. Este tipo de belleza es muy valorada por Dios. La verdadera sumisión irradia del corazón y se expresa a sí misma en la clase de belleza que brilla a través de la vida de una mujer. La verdadera sumisión significa que no se concentra en lo exterior. Y no estoy sugiriendo, ni este pasaje lo sugiere, que una mujer debe de descuidar su apariencia física, no. Más bien establece un estándar diferente. Una mujer se debe de concentrar en su belleza interior más que en su belleza exterior. Es lo que dice Proverbios, capítulo 31, verso 30. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Las consultoras de bellezas te dirán que no importa cuán físicamente bella pueda ser una mujer en su exterior, ella nunca lucirá atractiva si está llena de ira, de ansiedad, de depresión. Pero por otro lado, tú puedes tomar a una mujer que es más bien simple, pero que resplandece de la bondad de Dios. Esos son los verdaderos cosméticos. La gentileza del Espíritu Santo, de la presencia de Jesús en su vida, en su interior. Y los hace resplandecer. ¿Y cómo se expresa esta belleza? Pues se expresa en un espíritu cariñoso, sereno. Porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Versículo 5. Versículo 6. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes son sus hijas si hacen el bien y viven libres de temor. No te olvides de la vida dura que
que Sara pasó. Sara tuvo que soportar muchos momentos duros como esposa de Abraham. Piensa acerca de las cosas que Sara tuvo que vivir con una perspectiva limitada. Su esposo decía que había tenido visiones de Dios, instruyéndolo a que se mudara a una tierra desconocida cuando ya estaban bien mayores. Su esposo convenció a Sara a que fingiera que era su hermana mientras estuvieran en Egipto, donde el faraón tomó a Sara temporalmente como su esposa. Sara siguió el liderazgo de su esposo cuando Abraham le dio a su sobrino Lot la mejor tierra de pastar. Abraham, por segunda vez, trató de hacer pasar a Sara como su hermana, y esta vez atrayendo la atención de Abimelec, que era el rey de Gerar. Sara soportó el casi sacrificio de su único hijo Isaac en manos de Abraham, quien decía que Dios le había dado instrucciones de ofrecer a su hijo. Desde la perspectiva de Sara, Abraham parecía impredecible, engañoso, necio, alocado, irresponsable. En algunos casos la evaluación que Sara hace de su esposo podría haber sido bastante exacta. Sin embargo, Pedro nos dice que Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor, no porque su matrimonio era seguro y perfecto, sino más bien porque su matrimonio era inseguro e imperfecto. Sara es un modelo a seguir en los matrimonios. Abraham también. ¿Miro yo a Sara como modelo a seguir o sigo el ejemplo de las telenovelas, por ejemplo? ¿Pongo a mi esposo primero en mi lista de oración? ¿Le doy preferencia cuando planeo algo? ¿Busco la manera de honrar a mi esposo, a mi esposa? ¿Le hago la vida más fácil o más difícil? ¿Por qué Pedro le dedica más espacio a instruir a las esposas que a los esposos? ¿Te has dado cuenta leyendo este capítulo 3 de la primera carta de Pedro que le dedica más tiempo, más versículos a la esposa que al esposo? ¿Por qué? Te voy a dar la respuesta a la luz de la palabra. Y si tú lees otras cartas te darás cuenta que las esposas creyentes estaban experimentando una situación completamente nueva. Necesitaban dirección. Por lo general, en el Imperio Romano a las mujeres se les mantenía subyugadas y su nueva libertad en Cristo creaba nuevos problemas. Es más, muchas de ellas tenían esposos no creyentes y necesitaban apoyo, aliento, estímulo. En este pasaje Pedro le recuerda a los esposos creyentes 4 de los aspectos de su responsabilidad en su relación con su esposa. Responsabilidades físicas, intelectuales, emocionales y, lo más importante, espirituales. La responsabilidad física en su vida matrimonial implicaba mucho más que vivir en la misma casa, tener la misma dirección. El matrimonio es fundamentalmente una relación física. Efesios capítulo 5, verso 31 dice: «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser». Por supuesto que las parejas creyentes disfrutan de una relación espiritual mucho más profunda, pero las dos cosas van juntas. El esposo verdaderamente espiritual cumplirá con sus deberes matrimoniales y amará a su esposa. El esposo debe dedicarle tiempo a su esposa. Hay un estudio reciente que revela que por lo general el esposo y la esposa tienen apenas 37 minutos a la semana de comunicación real entre sí. Entonces no es ninguna sorpresa que los matrimonios se desmoronen después de que los hijos crecen y se van de la casa. El esposo y la esposa se quedan solos y se dan cuenta que cada cual está viviendo con un extraño. Y este versículo también sugiere que el esposo debe de proveer para las necesidades físicas y materiales del hogar. Aunque la esposa tenga un empleo o carrera, su primera responsabilidad es cuidar su casa. El esposo debe cuidar su hogar, cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos. Es el esposo el que debe de proveer. Luego llega la responsabilidad intelectual, es decir, ser comprensivos con la mujer.
Es increíble cómo un hombre y una mujer pueden estar casados, vivir juntos, sin realmente conocerse el uno al otro. La ignorancia es peligrosa, pero es especialmente peligrosa en el matrimonio. El esposo necesita conocer los cambios de humor de su esposa, sus sentimientos, sus necesidades, sus temores, sus esperanzas. La esposa necesita que la escuchen. El matrimonio necesita una comunicación abierta, elocuente, entre esposo y esposa. ¿Cómo puede el esposo mostrar consideración a su esposa si no entiende las necesidades o los problemas de ella? Cuando una esposa tiene miedo de abrirse a su esposo y de ser franca en cuanto a un asunto, lo que está sucediendo ahí es que se están construyendo paredes y no puentes. La responsabilidad emocional. El hombre debe honrar a la mujer. El hombre debe ser un caballero con su esposa. El esposo debe ser un príncipe azul que trata a su esposa como una princesa. Por cierto, Sara significa princesa. Pedro no sugiere que las esposas o que la esposa es más delicada mentalmente, moral o espiritualmente, sino más bien físicamente. Hay excepciones, por supuesto, pero hablando en general, el hombre es el más fuerte de los dos, en cuanto a logros físicos. El esposo debe tratar a su esposa como un vaso valioso, hermoso, frágil, en el que hay un precioso tesoro. Muchas veces los grandes resentimientos empiezan con ofensas pequeñas. El esposo y la esposa necesitan ser francos el uno con el otro, admitiendo ofensas, pidiendo perdón. Además, el esposo puede no estar de acuerdo con su esposa y aún y todo, respetarla y darle honor. Por último, la responsabilidad del esposo también debe ser espiritual. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Pedro estaba dando por hecho que los esposos orarían juntos, y muchas veces ese no es el caso. Y esa es la razón de tanto fracaso, de tanta desgracia. Si las personas no cristianas pueden tener hogares felices sin la oración, y muchas veces lo tienen, ¿cuánto más felices serían los hogares de los creyentes con la oración? Es más, es la vida de oración de una pareja la que indica cómo marchan las cosas en el hogar. Si algo anda mal, sus oraciones no serán contestadas. El esposo y la esposa necesitan tener sus propios tiempos de oración, privado, individual, cada día. Pero también necesitan orar juntos, tener un tiempo de devoción familiar. La forma en que esto se organiza cambia de hogar en hogar, e incluso de tiempo en tiempo. Conforme los hijos van creciendo, los horarios van cambiando. La palabra de Dios y la oración son los elementos básicos para tener un hogar feliz. ¿Alguna vez has tratado de orar después de haber tenido una discusión con tu esposo, con tu esposa? ¿Te es fácil cogerle la mano para orar después de haberse dado de cabezazos durante un conflicto, después de haber discutido? Cuando el esposo y la esposa no mantienen su vida matrimonial intacta, tienen problemas manteniendo su vida espiritual por el buen camino. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre el amor de Dios y el amor a nuestro hermano en la fe. Por eso el matrimonio funciona como un barómetro, midiendo nuestras vidas espirituales. Piensa en esto, para terminar. Si Jesucristo está en medio de dos personas reunidas en su nombre, imagínate cuán poderosas pueden ser las oraciones. Cuando el esposo y la esposa están unidos, ese es un maravilloso retrato de la unión de Cristo y su iglesia. Sería bueno que de vez en cuando los esposos y las esposas hicieran un inventario de su matrimonio. Pedro nos acaba de enseñar varios puntos en este pasaje. ¿Nos estamos ayudando el uno al otro a ser más espirituales? ¿Estamos dependiendo de cosas externas, de cosas eternas? ¿Estás dependiendo de lo artificial o de lo real? ¿Te estás entendiendo con tu esposa, con tu esposo? ¿Somos sensibles el uno al otro en cuanto a sentimientos, a ideas, o hemos dejado de valorarnos el uno al otro?
Las respuestas sinceras a estas preguntas pueden hacer una gran diferencia en tu matrimonio. Dios, tú y yo. Últimamente los matrimonios fracasan porque Dios ya no está en el hogar. Dios ya no cuenta en el matrimonio. Hemos apartado a Dios de nuestras vidas. Y las consecuencias de apartar a Dios de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo es esa. Las cosas no funcionan. ¿Cómo está tu matrimonio? Analízalo. Hazlo ahora. No lo hagas más tarde porque a lo mejor es demasiado tarde.